El fracaso de la reforma laboral de Yolanda Díaz es absolutamente evidente y lo demuestran hasta los sindicatos. Vamos a ver todo ello y sobre todo a entender por qué Yolanda Díaz nunca tuvo como objetivo mejorar las condiciones de los trabajadores, sino maquillar el paro. La reforma laboral ha sido un éxito de maquillaje, nada más. La realidad es que el paro efectivo, como refleja Fedea, no ha bajado desde el año 2019. Estaba en 3,4 millones de personas y ese paro efectivo se mantiene en 3,5 millones de personas en marzo de 2024. Pero, además, en un análisis muy extenso sobre los contratos y sobre el empleo, el sindicato USO lo que ha hecho ha sido desmontar completamente la reforma laboral. Vamos a ver sus conclusiones. Acompañadme. Efectivamente, en este interesante estudio del sindicato Unión Sindical Obrera, hecho por el Gabinete de Estudios del sindicato, que tiene una de las personas que más sabe del mercado laboral, que es José Luis Fernández, me parece muy interesante lo que refleja. Las personas inscritas en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo no solamente no se han reducido desde la reforma laboral, sino que, atención, fijaos, en marzo del año 2022, el total de desempleados que estaban, demandantes de empleo en distintas condiciones era de 4.535.751, con un número de parados de 3.108.000, ¿verdad? Bien. Si nosotros vamos a los parados oficiales de marzo de 2024, resulta que los parados, el paro oficial, ha bajado un 12,3% a 2.727.003 personas. Sin embargo, los demandantes de empleo solamente se han reducido en un 2,7%. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido a lo largo de la tabla, ¿no? Bien, empecemos. Los que no se consideran parados por cuestiones puramente semánticas y regulatorias, pero que no están trabajando. Estamos hablando de personas que están con relación laboral, que están demandantes de empleo, entre comillas, ocupados, aunque no estén trabajando, incluso aunque estén cobrando el paro, demandantes de empleo específicos, otros no ocupados. Bien. El número de personas que no están trabajando apuntados a las oficinas del SEPE en marzo de 2022 era de 3.905.549 personas. ¡Oh, sorpresa! Y en marzo de 2024 es 3.947.705. Es decir, un aumento del 1,1%. Baja el paro oficial en 12,3%. Sube el número de total de personas paradas en un 1,1%. ¿Qué es lo que hay en el camino? Un montón de personas que no están trabajando, que no tienen una actividad laboral y que están apuntados a las oficinas del SEPE. Atención a eso, porque, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido en ese periodo también? ¡Oh, sorpresa! Que los demandantes de empleo con relación laboral se han disparado. ¿Cuánto? Un 230,6%. ¿Qué es esto? Entre otros, los fijos discontinuos inactivos. Bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre esos 196.000 y esos 651.000? Bien, en marzo tendríamos 651.243 fijos discontinuos inactivos, es decir, personas que teniendo un contrato fijo discontinuo no están trabajando, incluso están cobrando el desempleo y que no aparecen en la cifra de parados oficiales. Cuando se creó la reforma laboral, lo que se hizo fue
obligar a que los contratos estacionales y de obra y servicio se convirtiesen inmediatamente en fijos discontinuos. Y al hacer eso, cuando el fijo discontinuo no está trabajando, no aparece como parado. Cuando estaba como contrato estacional o de obra y servicio, sí aparecía como parado oficial. Es importante entender esto porque además, claro, ¿qué era el objetivo? El objetivo dice que es para darle derechos. Me parece muy bien. Supongamos que el objetivo de la reforma laboral era darle más derechos a esos contratos estacionales. Me parece estupendo. Pero entonces, si el objetivo es reducir el paro y reconocer la realidad del lado laboral, lo que no hubiera hecho es decir que esos fijos discontinuos, cuando están inactivos, no son parados oficiales. Te dice Yolanda Díaz que esto se lleva contabilizando así desde hace 36 años. Y no le falta razón. Lo que le falta razón es que lo que ha hecho ella ha sido convertir los contratos estacionales y de obra y servicio en fijos discontinuos y por lo tanto lo que antes era una distorsión muy pequeña en el mercado laboral que se movía entre los 50 máximo 100.000 es más de 6 veces ya. Es decir, que hay una cantidad de personas que no están trabajando para nada y que no aparecen en las cifras oficiales de paro y que por lo tanto están maquillando esa cifra de paro oficial. Bien, también debemos tener en cuenta que el perfil del parado registrado lo que ha hecho ha sido empeorar. Ha empeorado de manera significativa porque lo que vemos es que lo que se está haciendo además es un empeoramiento generalizado de las condiciones para todos aquellos que están apuntados al SEPE con más de 45 años. Claro, obviamente eso también es un objetivo de la señora Díaz, que es esconder todos esos parados que luego desaparecen mágicamente porque salen de la fuerza laboral. Ojo, ¿m? También es importante entender algo muy, muy relevante, ¿no? Que es lo de la precariedad, la falta de mejora en precariedad, ¿no? Bien. El número total de contratos registrados en marzo ha sido de 1.123.488. Bien, eso ya en sí mismo es una caída del 32,8% con respecto al mismo mes del año 2022, es decir, se hacen menos contratos. Pero es importante algo que yo creo que aquí refleja de manera muy relevante, que es el hecho de que para generar pues un afiliado se necesitan cada vez más contratos. Es decir, que si se han firmado 1.123.488 contratos en marzo y se ha aumentado la afiliación en poco más de 100.000, ¿cuántos contratos por afiliado hay? Bueno, pues lo que vemos también es que los contratos temporales, de hecho, no solamente no han mejorado, sino que han empeorado porque lo que ha ocurrido ha sido que se ha trasladado temporalidad de tanto contractual a temporalidad empírica. Es decir, que aunque se les llama fijos, no son fijos ni son a tiempo completo. De hecho, se nota, por ejemplo, en todos aquellos contratos que son que se ve que ni aumentan en duración ni aumentan en supervivencia. Por lo tanto, otro de los elementos esenciales es el maquillaje dentro de la afiliación. Te dicen récord de personas ocupadas. Vale, bien. ¿Qué es lo que vemos? Vemos varias cosas, ¿no? Lo primero es que vemos que efectivamente hay 21.374.000 afiliaciones. Ok, pero es que eso no son lo que llamaríamos claramente un récord de empleo. ¿Por qué? Veréis, las horas trabajadas no solamente no se han recuperado con respecto al año 2008, sino que están bastante por debajo. De hecho, si vemos las horas semanales trabajadas por cada ocupado, resulta que han caído de los 33 a 31,3. Es decir, que se está troceando el empleo. Además, por supuesto, tenemos que entender que las personas pluriempleadas han aumentado significativamente a 612.300 desde un nivel
previo a la reforma laboral de 400. Es decir, que no es que haya un récord de afiliados, sino de afiliaciones, que le explica el Ministerio de Trabajo al presidente Sánchez que las afiliaciones que aparecen, 21 millones, incluyen los pluriempleos. Bien, tenemos que ser muy claros porque fijaos cómo vemos que ha habido también destrucción de empleo en el sector agrario, destrucción de empleo en el hogar, destrucción de empleo en lo que son los autónomos a cuenta ajena y por cuenta ajena y por cuenta propia, la minería de carbón. Es decir, lo que vemos con todo esto, en realidad, es, uno, la señora Díaz no ha hecho otra cosa que maquillar el paro. 2. La afiliación no supone un récord de empleo cuando caen las horas trabajadas y aumenta el pluriempleo. 3. El número de personas apuntadas al SEPE, personas que no están trabajando, no ha bajado, sino que ha subido. Esa es la realidad. Que no te engañen.